El sol va a ponerse en Utqiagvik. Son las 5:36 hora del este. Después de eso, oscuridad total. Algo inusual está barriendo América, no solo en un lugar, sino en todas partes a la vez. Alaska se sumerge en una oscuridad prolongada sin un patrón predecible. Enjambres de langostas comienzan a moverse por las ciudades con tal coordinación que parecen guiadas. Un círculo perfecto de luz aparece sobre las montañas, manteniendo su forma como un mensajero silencioso. En lo profundo del desierto de Nuevo México, una vasija del pacto enterrada emite un sonido profundo y antiguo que sumerge a los ciudadanos en pánico. Estas señales ya no son solo anomalías dispersas, están formando un patrón. A medida que ese patrón se estrecha, una sola pregunta se vuelve urgente: ¿son estas las señales sobre las que advertía la Biblia? ¿Apuntan al inminente regreso de Cristo? Antes de empezar, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que este vídeo llegue a más personas. En el extremo norte de Alaska, el invierno siempre trae noches largas. Pero este año, algo cambió. Comenzó como una sutil irregularidad, el amanecer llegando unos minutos tarde, el crepúsculo desvaneciéndose más rápido de lo habitual. Luego, casi de la noche a la mañana, la luz desapareció por completo. Durante 64 días consecutivos, regiones enteras nunca vieron el sol elevarse sobre el horizonte, ni una sola vez. Ni siquiera el tenue resplandor rojo-rosado que típicamente roza el cielo durante la noche polar apareció. En cambio, los residentes se despertaban cada mañana con una oscuridad que se sentía más densa, más profunda y extrañamente inmóvil. Los meteorólogos locales inicialmente lo atribuyeron a la densidad de las nubes y a la inclinación estacional. Pero para la tercera semana, los datos ya no encajaban. Los instrumentos de mapeo de luz registraron brechas de tiempo, intervalos donde debería haber habido una dispersión atmosférica medible, pero los sensores no mostraban nada. Es como si el cielo absorbiera la luz antes de que nos llegara, informó un técnico meteorológico. Otro especialista calificó la anomalía de persistente más allá de toda explicación porque los números no coincidían con ningún patrón conocido de noche polar. Para las personas que viven en Utqiagvik, Nuiqsut y los pueblos cercanos, el efecto fue inquietante. Algunos describieron una quietud pesada en el aire, como si la atmósfera misma estuviera presionando hacia abajo. Otros dijeron que la oscuridad se sentía viva, casi poseyendo un peso propio. Una maestra recordó haber salido al mediodía y sentir un escalofrío que no provenía del frío, sino de la inmensidad vacía del cielo. Los ancianos de la comunidad Inupiaq, que han vivido décadas de inviernos árticos, dijeron que este año se sentía diferente a todo lo que habían presenciado. Conocemos la oscuridad, dijo un anciano, pero esta oscuridad no se comporta como nuestra oscuridad. Los científicos sugirieron posibles explicaciones: capas de nubes inusuales, microcristales de hielo bloqueando la luz superior, interferencia de aerosoles de actividad volcánica distante. Cada teoría sonaba razonable hasta que se comparaba con las lecturas atmosféricas reales. Cada modelo falló en replicar lo que estaba sucediendo en tiempo real. Algo estaba interfiriendo con la luz de una manera que no coincidía con los procesos naturales. Para muchos creyentes que observaban desde lejos, los informes resultaban extrañamente familiares. La escritura ha hablado durante mucho tiempo de momentos en que la luz del sol cambia como parte de un patrón profético más amplio. En Amós 8:9, Dios declara: haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Aunque el contexto habla del juicio de Israel, la imaginería refleja el fenómeno en Alaska, un oscurecimiento repentino y antinatural del cielo. Jesús mismo advirtió en Lucas 9:25 que habrá señales en el sol, no señales simbólicas, no metafóricas, sino interrupciones literales en los cielos que señalan un cambio venidero. La prolongada oscuridad en Alaska ya no se trata como un evento meteorológico casual. Pastores, eruditos en profecías y cristianos de a pie se preguntan si esta es la nota de apertura de una secuencia más grande, un indicador de que el mundo natural está comenzando a reflejar un movimiento espiritual. Ya sea que uno lo vea como una anomalía científica o una señal profética, una cosa es cierta: esta oscuridad marca el comienzo de una historia que aún se está desarrollando. Si esta es solo la primera pieza, lo que sigue puede ser aún más revelador. Quédate con nosotros, porque el próximo evento lleva esta narrativa a un territorio que nadie esperaba. Comenzó en los campos abiertos. Pequeños cúmulos de movimiento que surgían de la hierba seca como olas cambiantes.
Los agricultores pensaron que era un aumento estacional, de los que van y vienen sin mucha preocupación. Pero en cuestión de días, esos cúmulos se multiplicaron hasta que el horizonte mismo pareció cobrar vida. Millones de langostas se elevaron en el aire, fusionándose en densas nubes rodantes que se desplazaban no con el viento, sino según un ritmo propio. Desde la distancia, parecían tormentas. De cerca, como un solo organismo compuesto por innumerables partes móviles. Los residentes de las zonas rurales describieron el momento en que lo oyeron por primera vez. Antes de que el enjambre fuera visible, llegó el sonido, una vibración zumbante que imitaba el viento barriendo llanuras vacías. Pero el tiempo estaba en calma. Ni ráfaga, ni brisa, ni siquiera un cambio de presión. Sin embargo, el sonido se hizo más fuerte, más profundo, hasta que la primera ola de langostas oscureció el cielo sobre ellos. Se sentía como si el aire temblara, informó un testigo, como si algo más grande que insectos se estuviera acercando. A medida que las langostas avanzaban hacia los suburbios y luego hacia los centros urbanos, su comportamiento se volvió aún más inquietante. Las cámaras de tráfico capturaron enjambres enteros virando a la izquierda o a la derecha exactamente al mismo segundo, movimientos demasiado sincronizados para ser aleatorios, demasiado precisos para ser impulsados por el viento. Cuando el viento soplaba hacia el este, el enjambre se movía hacia el oeste. Cuando el aire estaba en calma, cambiaban de dirección de todos modos, reaccionando instantáneamente como si siguieran órdenes invisibles. Los entomólogos se apresuraron a examinar el fenómeno, esperando atribuirlo a la fluctuación climática o a una temporada inusualmente cálida. Pero sus análisis solo plantearon más preguntas. La tasa de reproducción registrada en los pastizales excedió las estimaciones normales en un factor de 10. La temperatura, la humedad y las condiciones del suelo no apoyaban un crecimiento tan explosivo, y el comportamiento de vuelo coordinado, langostas moviéndose como un solo cuerpo, no coincidía con ningún patrón de enjambre natural documentado previamente. Un investigador resumió el desafío llanamente: no tenemos un marco biológico para lo que estamos viendo. Esto va más allá de cualquier evento de langostas registrado en América del Norte. Para muchos fuera de la comunidad científica, las imágenes eran imposibles de separar de las antiguas advertencias. Los profetas de Israel escribieron extensamente sobre las langostas, no solo como plagas, sino como presagios. En Joel 1:2, el ejército de langostas aparece antes del día del Señor, moviéndose en líneas perfectas, sin romper filas, avanzando con una unidad que abruma regiones enteras. Las similitudes eran difíciles de ignorar: el movimiento sincronizado, la escala, la sensación de que algo estaba siendo anunciado en lugar de simplemente sucediendo. La imaginería en Apocalipsis 9 agitó aún más la discusión. Aunque simbólico, el pasaje describe fuerzas similares a langostas que emergen durante un tiempo de agitación, actuando con propósito en lugar de instinto. Muchos espectadores de las recientes imágenes de enjambres comentaron que las escenas se sentían menos ecológicas y más proféticas, un eco inquietante de lo que se había escrito siglos antes. Ya sea que uno vea estos enjambres como anomalías biológicas o recordatorios escriturales, el impacto es el mismo. Obligan a la nación a detenerse. Porque si los insectos pueden moverse como una gran advertencia, lo que sigue en este patrón en desarrollo puede hablar aún más alto. Y el siguiente descubrimiento empuja este misterio hacia los cielos, donde algo imposible apareció sobre las montañas. Los enjambres de langostas ya habían inquietado a las comunidades de todo el país. Pero lo que vino después llevó el misterio de los campos al cielo mismo, como si las advertencias en la tierra no fueran suficientes. Algo apareció sobre las cadenas montañosas, algo tan preciso, tan perfectamente formado que incluso los investigadores experimentados lucharon por encontrarle un lenguaje. Una tarde en las tierras altas del oeste, los residentes notaron un brillo inusual que se elevaba detrás de los picos. Al principio, pensaron que era la luz de la ciudad reflejada en las nubes bajas. Pero en cuestión de minutos, el resplandor se separó en una forma distintiva, un enorme anillo verde-blanco suspendido sobre las montañas. No se desplazaba como la niebla o la neblina iluminada, mantenía su estructura, sus bordes nítidos, formando un círculo perfecto con un centro oscuro y hueco. Los testigos describieron la luz como viva. Cada pocos segundos, se iluminaba y atenuaba en un ritmo constante, como una respiración. Luego, a intervalos irregulares, un haz de luz concentrada caía verticalmente desde el centro del anillo sobre las laderas. El haz no parpadeaba,
no se dispersaba y no se difundía como lo hace la luz natural. Descendía en una columna única y enfocada, permaneciendo perfectamente recta del cielo a la tierra. Sin embargo, a pesar de la intensidad de la luz, no había sonido, ni zumbido, ni desplazamiento de viento, ni siquiera el crepitar estático habitual asociado con la electricidad atmosférica. Era como si el fenómeno existiera fuera de las reglas que el cielo normalmente obedece. Las estaciones de radar de los condados cercanos no detectaron nada, ni aviones, ni drones, ni firmas de globos. Los controladores de tráfico aéreo confirmaron que no había vuelos autorizados en la región. Las imágenes de satélite revisadas posteriormente mostraron la luz pero no lograron registrar un objeto físico que la produjera. Era visible pero no detectable. Los científicos atmosféricos intentaron interpretar la geometría. Propusieron cristales de hielo a gran altitud, reflejos ópticos, inversiones de temperatura, anomalías electromagnéticas, todas las explicaciones estándar del libro de texto. Pero ninguna de ellas explicaba un anillo impecable, un centro hueco o un haz de luz descendente que se comportaba como si fuera guiado por la intención y no por la física. Un investigador admitió públicamente, la naturaleza no crea círculos perfectos que flotan en el lugar. Algo más está sucediendo aquí. Para muchos espectadores, las imágenes provocaron comparaciones inmediatas con las visiones registradas por el profeta Ezequiel. En Ezequiel 1, describió haber visto una rueda dentro de una rueda, luminosa, girando, llevando una presencia que no era de este mundo. Esas antiguas palabras de repente se sintieron sorprendentemente modernas, un anillo, una luz, una forma en el cielo que señalaba un movimiento desde arriba. Otros señalaron Apocalipsis 1, 7, que declara, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, no oculto, no sutil, sino inconfundible, apareciendo en los cielos como un marcador antes del regreso del rey». Algunos de los que vieron el anillo en persona lo describieron como una puerta, un límite o un marcador celestial colocado deliberadamente. Nada en sus vidas los había preparado para la sensación de presenciar una señal, algo que debía ser notado, no pasado por alto. Ya sea que uno lo vea como un misterio atmosférico o un eco profético, el anillo de descenso se erige como uno de los eventos celestiales más extraordinarios jamás documentados en suelo americano. Y lo que los investigadores descubrieron después, enterrado en lo profundo de un desierto a miles de kilómetros de distancia, empuja toda esta historia a un territorio aún más extraño. Si estás siguiendo estas señales que se desarrollan, no te pierdas lo que viene a continuación. Y recuerda darle me gusta, suscribirte y quedarte con nosotros mientras continuamos descubriendo lo que el mundo ahora solo comienza a notar. El misterio en los cielos planteó nuevas preguntas. Pero fue lo que surgió del suelo lo que cambió la discusión por completo. Mientras los investigadores aún debatían sobre el anillo de descenso sobre las montañas, un equipo de arqueólogos que trabajaba en el desierto de Nuevo México hizo un descubrimiento que conectó el pasado con el presente de una manera que nadie esperaba. Durante una inspección de rutina cerca de una pared de cañón erosionada, una de las herramientas de excavación golpeó algo duro, demasiado duro para ser cerámica, demasiado liso para ser piedra. A medida que despejaban la tierra circundante, el objeto se reveló, una vasija diferente a cualquier otra en el registro arqueológico de la región, elaborada a partir de una fusión de metal y arcilla. La superficie mostraba un brillo metálico, pero la textura debajo se sentía terrosa. No se conoce que ninguna cultura indígena de América del Norte haya producido algo similar. La vasija había sido enterrada a casi 2 metros bajo tierra. Eso por sí solo sugería una colocación intencional, no una sedimentación accidental. Pero en el momento en que el equipo la levantó por completo del suelo, algo sucedió que silenció a todos los presentes. Un tono profundo y resonante escapó de la vasija, un sonido inconfundiblemente similar a un shofar, la antigua trompeta utilizada en los ritos bíblicos. No era fuerte, pero tenía peso, vibrando en el aire mucho después de que la vasija dejara de moverse. Algunos lo describieron como una nota de advertencia, otros como una llamada. Incluso los arqueólogos experimentados admitieron que nunca habían oído nada parecido. Cuando se abrió la vasija, el contenido solo profundizó el misterio. Dentro yacía un pergamino carbonizado, frágil pero lo suficientemente conservado como para mostrar líneas de símbolos que nadie reconoció. Los lingüistas que examinaron las primeras fotografías dijeron que las marcas no pertenecían a ningún sistema de escritura nativo americano, mesoamericano o de Oriente Medio. Aún más intrigante fue el segundo elemento,
un pequeño fragmento de metal hecho de una aleación desconocida en la antigua historia de América del Norte. Su composición no coincidía con metales comerciales, artefactos coloniales o materiales industriales posteriores. La aleación parecía diseñada. Los expertos rápidamente se dieron cuenta de algo: quienquiera que elaboró esta vasija lo hizo con la intención de que sobreviviera siglos, tal vez incluso milenios. La estructura híbrida de metal y arcilla resistiría la erosión, el calor, la humedad y la descomposición mucho mejor que la cerámica típica. Fue construida para perdurar. A medida que se difundía la noticia, académicos de diversos campos comenzaron a dar su opinión. Algunos lo llamaron un objeto ritual. Otros afirmaron que pertenecía a una cultura indocumentada. Pero teólogos e investigadores bíblicos vieron un sorprendente paralelismo. El profeta Jeremías 31:33 habla de un pacto escrito y preservado para ser revelado en el tiempo señalado. Y Ezequiel 37 describe cosas ocultas que salen a la luz en los días previos a un regreso divino. El simbolismo era demasiado fuerte para que muchos lo descartaran: una vasija enterrada, un mensaje sellado, un sonido como un shofar, el mismo instrumento utilizado para anunciar el pacto, el juicio y la restauración. Algunos investigadores incluso comenzaron a referirse al hallazgo como el vaso del pacto, lo que desató un debate continuo sobre si este objeto había sido enterrado intencionalmente para ser descubierto por una generación futura, quizás la nuestra. Lo que emergió de ese desierto no fue solo un artefacto, fue una pista. Y la siguiente revelación, oculta no en la tierra ni en el cielo, sino en los huesos de un gigante olvidado, empuja la historia a un territorio que nadie imaginaba. Quédate con nosotros. Hay más cosas desarrollándose de lo que nadie esperaba. Si la vasija del pacto parecía apuntar hacia atrás en la historia antigua, lo que vino después obligó a los investigadores a mirar aún más lejos en una era que la mayoría cree que solo pertenecía al mito. Poco después del descubrimiento de Nuevo México, un equipo de topografía geológica en Nevada descubrió algo que reformuló toda la conversación. Escondidos dentro de una estrecha cámara de roca, sellada por siglos de sedimentos y acumulación de minerales, yacían los restos de un ser tan grande que desafiaba todas las categorías conocidas de la biología humana. El hallazgo inicial fue una sección de costilla que sobresalía de una fractura en la pared de la cueva. Al principio, el equipo asumió que pertenecía a un animal grande, quizás un mamífero prehistórico. Pero cuando comenzaron a despejar los sedimentos, la forma se reveló inconfundiblemente: una caja torácica elaborada con una curvatura similar a la humana, pero demasiado grande para coincidir con cualquier especie documentada en América del Norte. Para cuando expusieron completamente el esqueleto, las mediciones confirmaron lo impensable. El ser había medido casi 30 pies de altura. Solo el cráneo medía casi 6 pies desde la coronilla hasta el mentón, con proporciones de mandíbula imposibles de alinear con la anatomía humana moderna. Aún más asombroso fue el estado de los huesos. Bajo luz normal, el esqueleto parecía fosilizado pero intacto. Sin embargo, bajo escaneo UV, los huesos emitían un brillo suave y pálido, a diferencia de cualquier proceso de mineralización conocido en paleontología. No eran ni completamente fósiles ni completamente orgánicos. Los especialistas de laboratorio dijeron que el brillo indicaba un proceso no natural, lo que sugería la exposición a un elemento desconocido o a un entorno que ya no está presente en la Tierra. Datar los huesos resultó aún más extraño. Se realizaron múltiples pruebas de radiocarbono, cada una produciendo errores o negándose a registrar una edad. Las máquinas no arrojaron números inusualmente antiguos, no arrojaron ningún número en absoluto. Los instrumentos simplemente funcionaban mal, como si el material se resistiera al análisis mismo. Los técnicos reemplazaron los sensores, recalibraron el equipo e incluso trasladaron las muestras a instalaciones separadas. Cada intento arrojó el mismo resultado: los huesos no pudieron ser datados. Esto solo habría sido suficiente para desatar un debate, pero la forma y la escala del esqueleto encendieron algo más profundo. Estas proporciones coinciden con las descripciones que se encuentran no en la antropología moderna, sino en textos antiguos. En Génesis 6, la frase «había gigantes en la tierra en aquellos días» describe una época temprana en la que seres extraordinarios caminaban entre los humanos. Números 13 registra que los israelitas se encontraron con personas tan grandes que se sintieron como langostas en comparación.
Y en los escritos atribuidos a Enoc, se decía que seres gigantes, descendientes de una era corrupta, fueron enterrados por Dios bajo la tierra hasta los últimos días, cuando sus restos resurgirían como parte de una advertencia divina. Las similitudes entre estos relatos antiguos y el hallazgo de Nevada fueron imposibles de ignorar para muchos. La idea de que tal ser pudiera haber existido y pudiera reaparecer ahora planteaba preguntas mucho más allá de la arqueología. ¿Era este esqueleto un remanente de un mundo anterior al diluvio, un eco de un tiempo borrado de la historia pero preservado en las escrituras? Y lo más importante, ¿por qué surgiría ahora, durante una temporada marcada por tantas otras señales inexplicables? Ya sea vista como una anomalía científica o una revelación profética, el gigante de Nevada se erige como uno de los descubrimientos más inquietantes de la memoria reciente. Y el siguiente fenómeno no proviene de la Tierra en absoluto, sino del cielo mismo, resonando en todo un estado. Quédate con nosotros. Este patrón en desarrollo está lejos de terminar. Si el esqueleto gigante insinuaba un pasado que el mundo intentaba olvidar, el siguiente evento no provino de la Tierra de abajo, sino del cielo de arriba. Casi como si cada descubrimiento se estuviera construyendo sobre el anterior, la secuencia cambió del silencio al sonido, y comenzó en Ohio poco después de la medianoche cuando una explosión inconfundible se extendió por tranquilas tierras de cultivo y barrios suburbanos. Al principio, los residentes pensaron que era un trueno, pero los cielos estaban despejados, la luna brillante y el sonido no cesó. Mantuvo un tono profundo, metálico, similar a una trompeta, que se extendía entre 15 y 40 segundos, haciendo eco a través de valles, sobre tejados y campos abiertos. No era lo suficientemente fuerte como para sacudir las ventanas, pero tenía una profundidad que hacía que la gente detuviera lo que estaba haciendo y escuchara, sin saber si el sonido provenía del cielo o de todas partes a la vez. Los informes inundaron las líneas de emergencia. Las familias salieron a los porches. Los agricultores abandonaron sus graneros y miraron hacia arriba. El sonido se repitió varias veces durante la noche. Cada explosión era perfectamente similar a la anterior, la misma profundidad, el mismo tono vibratorio, la misma cualidad sin dirección. Los testigos lo describieron como antiguo, una advertencia, como un sonido que no pertenecía a nuestro mundo. Un residente anciano dijo que le recordaba a una bocina usada en viejas películas de guerra, excepto que era más vieja, como algo del principio de los tiempos. Las autoridades buscaron actividad aérea cercana, no la había. Las instalaciones industriales confirmaron que ninguna maquinaria o válvulas de alivio de presión estaban funcionando durante el incidente. Sin ejercicios militares, sin vuelos, sin explosiones sónicas. Lo que hizo el evento aún más desconcertante fue la ausencia de vibración del suelo. Los monitores sísmicos permanecieron completamente planos, descartando efectivamente terremotos, explosiones subterráneas o movimientos del lecho rocoso. Los analistas de audio revisaron las grabaciones tomadas por los residentes y concluyeron que el perfil de frecuencia no coincidía con ninguna fuente mecánica conocida, civil, industrial o militar. Un experto comentó: el tono tiene propiedades armónicas que no podemos categorizar. Se está comportando más como una señal que como un ruido. A medida que los vídeos circulaban en línea, la conversación se centró rápidamente en las Escrituras. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 3 y 52 que en un momento decisivo de la historia, sonaría una última trompeta, anunciando una transformación que barrería el mundo. En 1 Tesalonicenses 4 y 16, Pablo describe el regreso de Cristo acompañado por la trompeta de Dios, un sonido no generado por manos humanas, sino por el cielo mismo. Para muchos cristianos que escuchaban las grabaciones, la semejanza era inquietante, no porque el sonido fuera aterrador, sino porque se sentía intencionado, controlado, deliberado, una llamada en lugar de una coincidencia. ¿Podrían estas explosiones ser ecos tempranos de las señales de trompetas profetizadas en las Escrituras? ¿O eran simplemente anomalías atmosféricas que el mundo nunca había experimentado antes? Los escépticos presionaron por explicaciones científicas. Pero incluso ellos admitieron que la evidencia era escasa, sin actividad sísmica, maquinaria, aeronaves o desencadenantes meteorológicos, el sonido seguía siendo exactamente lo que los testigos afirmaron que era, inubicable. Cualquiera que fuera su origen, el fenómeno de la trompeta de Ohio marcó un punto de inflexión en el patrón en desarrollo. Voces en el cielo habían entrado en la narrativa, uniéndose a la oscuridad, las langostas, los anillos luminosos, las vasijas antiguas y los restos gigantes.
Y justo cuando la gente pensó que la secuencia no podía escalar más, apareció otra señal, una que apareció no en el cielo ni en la tierra, sino flotando sobre el océano mismo. Quédate cerca. Lo que sucede a continuación cambia el alcance de toda la investigación. En todo el país, cada evento se desarrolló en su propia región, bajo sus propias circunstancias, con su propio conjunto de testigos desconcertados y preguntas sin respuesta. Sin embargo, a medida que los informes seguían surgiendo, investigadores y laicos por igual comenzaron a notar algo que las investigaciones individuales no podían abordar: los eventos no competían por la atención, se completaban entre sí. Juntos formaron una imagen que no existía cuando se veía un solo incidente aislado. La oscuridad prolongada en Alaska pertenecía al cielo. Las formaciones de langostas pertenecían a la tierra. El anillo descendente flotaba en el aire. La vasija del pacto emergió del suelo. El esqueleto gigante pertenecía a una era enterrada. El sonido de trompeta pertenecía a la atmósfera invisible. Diferentes reinos, diferentes fuerzas, diferentes firmas. Sin embargo, apareció una curiosa armonía cuando los relatos se colocaron uno al lado del otro. Cada fenómeno desafió una rama diferente de la ciencia: astronomía, biología, arqueología, geología, acústica. Y cada uno llegó durante la misma temporada, en un estrecho lapso de tiempo, sin una causa obvia que los uniera. Eso, más que nada, es lo que llevó a académicos y teólogos a reconsiderar cómo debían interpretarse estos momentos. Para muchos creyentes, esta alineación recordó de inmediato el marco que Jesús expuso en Mateo 24. Él nunca dijo que una sola señal indicaría la cercanía del fin. En cambio, describió una constelación de perturbaciones en la tierra, el cielo, las naciones y la naturaleza, y luego añadió un detalle crucial: cuando vean que suceden todas estas cosas juntas, sepan que el tiempo está cerca. El énfasis nunca estuvo en un solo evento dramático, sino en el movimiento combinado de muchos. El relato de Lucas añade una dimensión adicional. En Lucas 9 y 28, Jesús instruye a sus seguidores a no acobardarse cuando el mundo comience a cambiar, sino a levantar la cabeza, porque tales momentos indican que la redención se acerca. En otras palabras, las señales no estaban destinadas a producir pánico, sino percepción. Tenían la intención de despertar la atención, no de paralizarla. Cuando se aplica al momento actual, ese principio se vuelve difícil de pasar por alto. Oscuridad comportándose de manera antinatural. Criaturas moviéndose en patrones más allá de la biología. Una estructura luminosa formándose en el cielo con geometría intencional. Una vasija enterrada con mensajes más antiguos que las civilizaciones conocidas. Un esqueleto incompatible con la antropología moderna. Un sonido similar a una trompeta resonando en la atmósfera sin una fuente física. En generaciones anteriores, presenciar incluso uno de estos podría haberse considerado extraordinario. Pero encontrarlos todos en un corto lapso de tiempo obliga a un examen más profundo. Ninguno de estos eventos, tomados individualmente, puede ofrecer una conclusión definitiva. Sin embargo, juntos forman una narrativa que se siente extrañamente familiar, una que hace eco de los ritmos proféticos establecidos hace miles de años. No se trata de forzar las escrituras sobre sucesos aleatorios. Se trata de reconocer que las categorías que Jesús describe parecen estar agitándose simultáneamente. Y eso nos lleva a la pregunta que surge en hogares, iglesias y debates en línea en todo el país: si estos momentos no son una coincidencia, que están preparando al mundo para ver. Más importante aún, ¿estamos presenciando los primeros movimientos del regreso que Cristo mismo predijo? Gracias por ver. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. Empezó a caer sobre pequeños pueblos cercanos, obligando a los residentes a evacuar presas del pánico. Un denso olor sulfuroso llenó rápidamente el aire, pesado y acre, haciendo que cualquiera que lo inhalara sintiera como si sus pulmones estuvieran siendo oprimidos. En las redes sociales, los residentes de la zona transmitieron en vivo imágenes de humo negro que brotaba como una tormenta del subsuelo, acompañado de profundos e indescriptibles rugidos. En ese momento, la naturaleza parecía actuar no solo según las leyes físicas, sino también como si estuviera señalando algo. Y cuando vemos este evento desde una perspectiva bíblica, la imagen se vuelve aún más clara. En Joel 2:30, Dios dice: mostraré prodigios en los cielos y en la tierra,
sangre, fuego y columnas de humo. La imaginería de humo y fuego encaja perfectamente con la escena de Yellowstone. Humo negro elevándose como paredes, lava roja extendiéndose por las llanuras. Y lo más conmovedor de todo es Romanos 8 y 22, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. La columna de humo, la lava, el rugido subterráneo, todo ello se sintió como el aliento de un mundo en los dolores de parto, señalando algo a punto de nacer. Y para muchos que observan los últimos tiempos, Yellowstone fue más que una simple erupción. Fue la señal terrenal de que una nueva era se estaba desarrollando, un poderoso recordatorio: cuando el cielo y la tierra hablan juntos, debemos escuchar. No mucho después de que Yellowstone sacudiera la tierra con fuego y humo, comenzó a aparecer otro fenómeno. Esta vez, no en el cielo ni en el suelo, sino en el comportamiento de los animales en toda América. Comenzó silenciosamente en la zona rural de Georgia, donde los agricultores notaron algo muy inusual: rebaños de ovejas caminando en círculos perfectos durante 12 horas seguidas. No se dispersaban, no rompían la formación y no actuaban como animales estresados o amenazados. En cambio, se movían con calma a un ritmo constante, como si siguieran una guía invisible. Algunos agricultores informaron haber visto a las ovejas detenerse repentinamente, luego alinearse en filas largas y ordenadas, mirando en la misma dirección, inmóviles, como si escucharan algo que los humanos no podían oír. Los vídeos del fenómeno se volvieron virales rápidamente, obteniendo millones de visitas y desatando un debate entre veterinarios y expertos en comportamiento. Pero incluso los científicos admiten que nunca han visto ovejas comportarse de manera tan sincronizada y precisa. Luego siguieron las aves. En muchos estados, las aves migratorias comenzaron a volar en grandes espirales, dando vueltas sobre pueblos y bosques en patrones demasiado uniformes para ser aleatorios. Los sistemas de radar meteorológico detectaron el movimiento, revelando bandadas de aves que giraban en círculos perfectos, círculos que viajaban contra el viento, ignorando los patrones de vuelo naturales. Los expertos en radar describieron el fenómeno como una fuerza extraña que afecta a las aves, una frase que solo añadió al misterio. Para aquellos familiarizados con la Biblia, el significado puede sonar extrañamente familiar. En Mateo 12 y 31, Jesús habla de ángeles reuniendo al pueblo de Dios como ovejas, uniéndolos en los momentos finales de la era. La idea de un rebaño moviéndose bajo un mando superior, respondiendo a una voz más allá del oído humano, encaja bien con lo que los agricultores presenciaron en Georgia. Y luego viene la tierna imagen de Isaías 40, 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. El pasaje describe a Dios guiando a su pueblo con un propósito suave pero irresistible, muy parecido al misterioso comportamiento de los animales que ahora se mueven al unísono por la tierra. Esta conexión se vuelve aún más clara cuando consideramos cómo se comportan los animales en la Biblia antes de grandes eventos. Antes del diluvio de Noé, los animales se movieron instintivamente hacia el arca. Durante el Éxodo, las plagas afectaron primero a los animales, señalando un cambio en el plan de Dios para Israel. En la historia de Jonás, Dios usó un gran pez e incluso animales en el arrepentimiento de los ninivitas para marcar un punto de inflexión para toda una nación. En la Biblia, la creación a menudo responde a los humanos. Los animales perciben cambios de presión, cambios ambientales y perturbaciones espirituales mucho antes de que los humanos reconozcan las señales. Se mueven, se congregan, se conectan, respondiendo a fuerzas que son invisibles pero innegablemente reales. Entonces, cuando las ovejas marchan en círculos durante medio día, cuando los pájaros giran en espirales perfectas contra el viento, y cuando ambos patrones aparecen al mismo tiempo que la tierra tiembla, surge una pregunta natural: ¿se está preparando la creación para algo? ¿Está respondiendo la naturaleza a un cambio mucho más grande de lo que vemos? Si la tierra gime y el cielo envía señales, quizás los animales se están moviendo porque presienten lo que viene mucho antes que nosotros. Mientras los animales comenzaron a moverse en extraños patrones sincronizados, el cielo mismo envió una señal que dejó a millones sin palabras. A las 5:42 de la madrugada. De una mañana perfectamente tranquila frente a la costa de Florida, sin nubes, sin tormentas, sin niebla, sucedió algo extraordinario. Columnas altísimas de luz amarillo-púrpura se dispararon directamente hacia el cielo. Se elevaron como lanzas brillantes, inmóviles y silenciosas, alcanzando como si conectaran la Tierra con algo mucho más allá de la atmósfera. El fenómeno duró 6 minutos completos,
tiempo suficiente para que pescadores, corredores matutinos y bañistas sacaran sus teléfonos, grabaran vídeos e inundaran las redes sociales con incredulidad. La gente describió la escena con frases que sonaban más proféticas que de testigo ocular. Parecía que alguien había partido el cielo. Otros dijeron que la luz parecía parpadear suavemente, como si respondiera a algo invisible. Unas horas más tarde, la NOAA emitió un comunicado. No era una aurora. No era el lanzamiento de un misil. No era un fenómeno meteorológico inusual. Y los datos del radar no mostraron nada inusual, ni partículas, ni aviones, ni perturbaciones atmosféricas. En otras palabras, el cielo se iluminó sin ninguna explicación natural. Para muchos que vieron el vídeo en línea, los pilares recordaron inmediatamente las palabras de Jesús en Mateo 12 y 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El color, la intensidad y la aparición repentina encajan con la idea de una señal tan brillante y penetrante en el cielo que no podía ignorarse. Aún más sorprendente es Joel 2 y 30 donde Dios declara, mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, señales en los cielos antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Los pilares de luz de Florida encajan con esta descripción, curiosamente, de maravillas celestiales que aparecieron sin razón y fueron presenciadas por miles. A medida que el cielo, la tierra y la creación se movían juntos, la Biblia se convirtió en algo más que un texto. Se convirtió en una lente a través de la cual comprender lo que estaba sucediendo. Y para muchos, los pilares de Florida marcaron el momento en que los cielos hablaron, declarando que algo mayor había comenzado. Cuando los Everglades comenzaron a retroceder este año, exponiendo zonas de tierra intactas durante siglos, los lugareños no esperaban más que barro y manglares. En cambio, tropezaron con algo asombroso, una losa de piedra antigua, oscurecida por el tiempo, grabada con símbolos más antiguos que la propia nación. Tallada en su superficie estaba la inconfundible imagen de un ángel tocando una trompeta. Sus alas se extendían, como anunciando un mensaje largamente enterrado bajo los humedales de Florida. Debajo del grabado yacía una breve línea de escritura paleohebrea. Los estudiosos la tradujeron para que dijera, el fuego se levantará donde el mar bese la orilla. Horas después de que el descubrimiento circulara en línea, imágenes de Miami Beach mostraban llamas corriendo por la orilla después de un mal funcionamiento eléctrico, un evento tan visualmente similar a la inscripción que muchos encontraron imposible ignorar la coincidencia. El descubrimiento inmediatamente generó comparaciones con pasajes familiares de las Escrituras. 1 Tesalonicenses 4 y 16 habla de la trompeta del Señor, mientras que Isaías 30, 27 describe un momento en que su aliento es como un arroyo de fuego ardiente. Los paralelismos eran sorprendentes, un ángel con una trompeta, una advertencia de fuego creciente y un momento en que la costa se convierte en el escenario de algo extraordinario. Para los historiadores, la piedra es un artefacto raro. Para otros, es un llamado a prestar atención. ¿Por qué un mensaje grabado hace miles de años aparecería ahora, justo cuando eventos inusuales azotan América? ¿Por qué sus palabras harían tanto eco de lo que sucedió en Miami? Ya sea coincidencia o providencia, el momento es imposible de ignorar. Una antigua profecía ha surgido precisamente cuando la nación se enfrenta a una extraña señal tras otra. Y para muchos, la piedra no es simplemente una reliquia. Es un recordatorio de que cuando la Tierra revela sus secretos, el mensaje nunca es accidental. Comenzó en silencio a lo largo de un tramo tranquilo del río Tennessee, una zona conocida por sus barcos de pesca, mañanas apacibles y aguas cristalinas del sur. Pero un amanecer, los residentes salieron y vieron algo que nunca antes habían presenciado, una larga sección del río brillando de un color rojo intenso, extendiéndose por la corriente como una cinta de color suavemente extendida sobre la superficie. La noticia se difundió rápidamente mientras la gente se reunía a lo largo de las orillas, observando la inusual transformación con incredulidad. Los oficiales locales de vida silvestre llegaron primero, esperando rastrear el color hasta un derrame de fábrica o una escorrentía de tormenta, pero sus pruebas mostraron algo sorprendente, ni químicos industriales, ni fugas de aguas residuales, ni toxina de ningún tipo. Las instalaciones circundantes no reportaron fallas. La lluvia había sido normal. Simplemente no había explicación ambiental de por qué el agua había cambiado repentinamente. Algunos peces flotaban inmóviles cerca de la orilla, lo que aumentaba la sensación de que algo inusual había atravesado el río durante la noche.
Las noticias lo etiquetaron como un misterioso evento de agua roja. Pero para muchos creyentes, la escena les resultaba extrañamente familiar. Hacía eco de uno de los eventos más conocidos de las Escrituras, Éxodo 7, cuando el Nilo se puso rojo en los días previos a un importante punto de inflexión en la historia. En esa historia, el río se convirtió en una señal de que se avecinaba un cambio y que la gente necesitaba prestar atención. Otros señalaron Apocalipsis 16, 3, donde las aguas que se vuelven rojas aparecen como parte de una secuencia de señales del fin de los tiempos, momentos no destinados a asustar, sino a despertar. El evento del río Tennessee no trajo destrucción, pero sí trajo preguntas. Y a menudo las preguntas son el comienzo de la conciencia. Para muchos que vieron el río esa mañana, el significado era simple: esta era una señal de sangre, un momento simbólico en una creciente cadena de eventos inusuales que sucedían en toda la nación. Cuando los cielos forman luces extrañas, cuando la tierra revela objetos antiguos y cuando las aguas cambian de maneras que la ciencia no puede explicar, la gente comienza a preguntarse si la creación misma está hablando. Ya sea natural o sobrenatural, el momento del agua roja del Tennessee encaja en un patrón más grande, tranquilo, constante e imposible de ignorar. Una señal más en una serie de recordatorios de que el mundo está cambiando y que las verdades espirituales escritas hace mucho tiempo pueden estar saliendo a la superficie una vez más. Durante generaciones, el río Colorado ha sido la savia del oeste americano, alimentando ciudades, granjas, embalses y a millones de personas en Arizona, Nevada y California. Pero en los últimos años, algo sin precedentes ha estado ocurriendo: el río se está encogiendo. Sus otrora fuertes corrientes ahora se han reducido en varios lugares a estrechos canales que serpentean a través de rocas expuestas. El lago Powell y el lago Mead, dos de los embalses más grandes de los Estados Unidos y símbolos de la ingeniería estadounidense, han caído a sus niveles más bajos desde que fueron creados. Las orillas secas ahora se extienden por millas donde una vez hubo agua profunda y constante. Los científicos atribuyen la disminución a una combinación de patrones climáticos, aumento de las temperaturas y décadas de uso excesivo. Sin embargo, incluso con estas explicaciones, muchas personas se sorprenden por el momento. El debilitamiento de un río tan esencial para la supervivencia del suroeste se siente simbólico, casi como un mensaje escrito en el propio paisaje. Cuando una masa de agua tan importante retrocede, obliga a una nación a prestar atención. Para los creyentes, la situación recuerda un momento poderoso en las Escrituras. Apocalipsis 4 y 12 describe un tiempo en que un gran río, el Éufrates, se secaría, abriendo el camino para grandes eventos mundiales. El paralelismo no pretende ser literal, sino simbólico. Así como el Éufrates era el sustento de las civilizaciones antiguas, el río Colorado a menudo se considera el sustento del oeste americano. Cuando un río en el centro de la identidad de una región comienza a desaparecer, la gente naturalmente se pregunta si esto también es parte de un patrón más grande. Algunos han comenzado a llamar al río Colorado el Éufrates de América, no para predecir una catástrofe, sino para resaltar su importancia. Su declive representa más que un problema ambiental. Refleja la fragilidad de sistemas que la gente alguna vez asumió que durarían para siempre. El río seco se convierte en un recordatorio de que ninguna nación, por poderosa que sea, lo controla todo. La naturaleza todavía habla, y a veces habla a través de la ausencia. El significado más profundo que muchos extraen de este momento es simple: cuando la sangre de una región escasea, señala un cambio, una transición a un nuevo capítulo. No un final, sino un punto de inflexión. Y a medida que el oeste americano se adapta a esta nueva realidad, el menguante río Colorado se erige como una advertencia y una invitación, llamando a la gente a reflexionar sobre la dependencia, la humildad y la posibilidad de que algo más grande se esté desarrollando a su alrededor. Cuando los eventos recientes en América se colocan uno al lado del otro, algo notable se vuelve claro: se alinean casi perfectamente con el patrón descrito en Joel 2, 30-31. El profeta escribió sobre prodigios en los cielos y en la tierra. Y hoy, cada categoría que mencionó parece estar desarrollándose en tiempo real. Hay una señal en el cielo, vista en Utah cuando un pilar de luz rompió las nubes con una precisión que dejó perplejos a los expertos. Hay una señal en la tierra, reflejada en la actividad repentina y las crecientes señales de calor alrededor de Yellowstone, recordando a la gente que la tierra bajo sus pies está viva y cambiando.
Hay la señal de sangre, reflejada en el misterioso tinte rojo del río Tennessee, inexplicado por las pruebas pero presenciado por miles. Hay la señal de fuego, vista dramáticamente a lo largo de la costa de Miami Beach cuando aparecieron llamas cerca del borde del agua, coincidiendo con la imagen grabada en la piedra de la profecía paleohebrea encontrada en los Everglades. Y hay el pilar de humo, elevándose sobre las chimeneas de Yellowstone durante los recientes cambios térmicos, formando altas columnas retorcidas que se parecen exactamente a la antigua descripción. Incluso los animales han presentado un comportamiento inusual. Bancos de peces moviéndose en formaciones extrañas. Aves migrando fuera de temporada y animales terrestres apareciendo en lugares que normalmente evitan. Mientras los biólogos estudian patrones y factores climáticos, muchos creyentes ven estos momentos como señales espirituales, la naturaleza respondiendo a algo más grande que se desarrolla en el mundo. En conjunto, la secuencia es casi demasiado precisa para pasarla por alto. Joel enumeró el cielo, la tierra, la sangre, el fuego y el humo, 5 categorías de señales. Las 5 están ahora apareciendo en una nación en un corto lapso de tiempo. No es una prueba de nada por sí mismo, pero es un patrón que hace eco de las Escrituras con asombrosa claridad. Jesús añadió otra capa a esta comprensión en Mateo 24:8, llamando a estos eventos dolores de parto, no el momento final, sino las contracciones que vienen antes. En otras palabras, advertencias tempranas, señales que recuerdan a la humanidad que debe permanecer despierta, prestar atención y preparar sus corazones. Cuando las señales en el cielo, en la tierra, en las aguas y entre las criaturas vivas se alinean con el mismo patrón antiguo, muchos sienten que la creación está hablando con un mensaje unificado. Un mensaje no de miedo, sino de preparación. El mundo puede estar cambiando, pero las Escrituras ya han proporcionado el marco para entender los tiempos. La segunda venida de Cristo. El regreso de Cristo siempre ha estado en el corazón de la fe cristiana. Desde los primeros días de la Iglesia, los creyentes vivieron con una expectativa constante de que el mismo Jesús que ascendió al cielo algún día regresaría en gloria. Esta creencia no es una esperanza simbólica o una metáfora teológica. Según las Escrituras, la segunda venida es un evento literal, personal y visible. Es una promesa que da forma a cómo viven los cristianos, cómo soportan las dificultades y cómo ven el futuro del mundo. La declaración de Moody resume esta doctrina concisamente. Pero la visión bíblica es rica y compleja, describiendo no solo el evento en sí, sino todo lo que conduce a él y todo lo que sigue después. La Biblia enseña que el regreso de Cristo será inconfundible. Hechos 1:11 registra que los ángeles dijeron a los apóstoles que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto enfatiza la continuidad. El mismo Señor que caminó por la tierra, enseñó, sanó y se sacrificó regresará. Apocalipsis 1:7 amplía la imagen al declarar que todo ojo le verá. No hay ningún indicio de secreto u ocultamiento. El regreso de Cristo no se presenta como una experiencia espiritual silenciosa, una revelación privada o algo visible solo para unos pocos elegidos. Es global, público y glorioso. Tito 2:13 lo llama la esperanza bienaventurada, una fuente de aliento para los creyentes y un recordatorio de que la historia avanza hacia una conclusión con propósito. Antes de que Cristo establezca su reino en la tierra, la Biblia enseña que Él vendrá por su iglesia en un evento comúnmente conocido como el rapto. El término mismo proviene del latín rapturo, que significa arrebatado, lo que refleja las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Según el pasaje, el Señor mismo descenderá con voz de mando. La trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los creyentes vivos serán transformados y arrebatados para encontrarse con Él. 1 Corintios 15 describe vívidamente esta transformación, cuerpos perecederos que se vuelven imperecederos y la mortalidad siendo absorbida por la vida. Esto no es un juicio, sino una reunión, un momento de rescate y renovación. Ofrece motivación para una vida fiel porque los creyentes entienden que sus acciones presentes importan. También trae consuelo, especialmente en momentos de pérdida, porque afirma la reunión de aquellos que confían en Cristo. Inmediatamente después de esta reunión, los creyentes se presentarán ante el tribunal de Cristo. Este no es un juicio para determinar la salvación, porque la salvación se basa en la obra terminada de Cristo, no en el desempeño humano. En cambio,
Romanos 14 y 2 Corintios 5 describen un momento de evaluación en el que Cristo recompensa a su pueblo basándose en su fidelidad, motivos y servicio. La imagen no es de miedo, sino de rendición de cuentas, similar a un maestro que elogia a sus siervos fieles. El énfasis está en el honor y el reconocimiento, no en el castigo o la condenación. Todo lo que los creyentes hayan hecho por Cristo será reconocido, y todo lo demás será dejado de lado. Según la declaración doctrinal, el arrebatamiento inaugura un periodo que la Biblia describe como la gran tribulación, el gran día de su ira y el tiempo de angustia para Jacob. Este periodo se caracteriza por una presión sin precedentes sobre el mundo, tensión política, conflicto espiritual e inestabilidad global. Israel se convierte en un punto focal a medida que las profecías de Zacarías y Jeremías describen un tiempo de profunda lucha que finalmente prepara al pueblo judío para reconocer a su Mesías. El propósito de este periodo no es la destrucción por sí misma, sino el despertar y la restauración. Revela la necesidad de Dios por parte de la humanidad y expone la inutilidad de depender únicamente de los sistemas humanos para la salvación. Al final de este periodo, Jesús regresa visible y triunfalmente con las huestes del cielo y con su pueblo redimido. Apocalipsis 19 representa a Cristo cabalgando en majestad, trayendo justicia y estableciendo su legítimo gobierno sobre las naciones. Este regreso señala la derrota de la última rebelión global y la eliminación de los poderes corruptos. El anticristo es arrojado al lago de fuego y Satanás es encadenado por 1000 años. El mundo entra en una nueva era conocida como el reino milenial. Durante el milenio, Cristo reinará en la tierra con justicia, sabiduría y paz. Apocalipsis 20 describe este reinado con una duración de 1000 años. La maldición que ha agobiado a la creación desde la caída de la humanidad se levanta, lo que lleva a una notable renovación. Isaías describe un mundo donde prevalece la justicia, donde el daño natural es limitado y donde las naciones ya no viven en constante conflicto. Israel es restaurado permanentemente a su tierra, cumpliendo antiguas promesas en Amós y Ezequiel. La humanidad experimenta cómo es realmente la vida bajo el liderazgo perfecto de Cristo, orden, belleza, prosperidad y armonía entre las personas y la creación. Sin embargo, incluso en un mundo gobernado por Cristo, el libre albedrío humano permanece. Al final de los 1000 años, Apocalipsis 20 dice que Satanás es liberado brevemente, lo que lleva a una rebelión final. Este levantamiento no es largo ni exitoso. Dios le pone fin de inmediato. Satanás es entonces arrojado al lago de fuego permanentemente, y la larga historia del conflicto espiritual llega a su conclusión final. El mal no solo es restringido. Es eliminado para siempre. Después de esto, tiene lugar el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20 describe a todos aquellos que rechazaron la oferta de salvación de Dios siendo resucitados y de pie ante Cristo. Se abren los libros y cada persona es juzgada según lo que haya hecho. Este juicio es solemne y concluyente. Revela que las decisiones importan y que la justicia de Dios es perfecta. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida se enfrentan a la separación de Dios, no porque Él se deleite en el juicio, sino porque han rechazado la vida que Él ofreció en Cristo. Después de este juicio final, las Escrituras describen una de sus promesas más impresionantes, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Segunda de Pedro habla de un mundo renovado donde la justicia es la norma, intacto por la decadencia o la tristeza. Apocalipsis 21 se expande sobre esto, describiendo la nueva Jerusalén descendiendo como una novia preparada para su esposo. En este futuro eterno, Dios habita directamente con su pueblo. No hay dolor, ni lágrimas, ni miedo, ni muerte. Toda la historia de la redención, el anhelo de la creación, la promesa a Abraham, la esperanza de los profetas, el sacrificio de Cristo, la perseverancia de la Iglesia, encuentra su cumplimiento en esta morada eterna con Dios. Esta gran visión del regreso de Cristo importa profundamente para el presente. Llama a los creyentes a vivir con esperanza, santidad y propósito. Les recuerda que sus vidas son parte de una historia más grande, una que Dios mismo está guiando hacia una conclusión prometida. Motiva el servicio, fortalece la resistencia y brinda consuelo en tiempos de incertidumbre. Como dijo Jesús, nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Pero los creyentes están llamados a velar, orar y permanecer fieles. La segunda venida no es simplemente una doctrina para memorizar. Es una lente a través de la cual los cristianos entienden su identidad, propósito y destino.
Les asegura que la historia avanza hacia la restauración, que la justicia prevalecerá y que Cristo reinará para siempre. Declara que Dios cumple cada promesa y que el final de la historia no es la pérdida, sino la renovación. Y, en última instancia, llama a los creyentes a preparar sus corazones, no por miedo, sino por una expectativa confiada. De una manera única y arbitraria, ¿qué fue entonces? Hazme saber tus teorías al respecto. En un extraño momento, la cámara estaba fija en una espiral. Nos gustaría creer que son fenómenos geológicos. Esta noche, aquí con las peligrosas tormentas que se mueven hacia el este ahora mismo. Washington D.C., Filadelfia, Nueva York, todos preparándose para vientos potencialmente peligrosos. 100% contenidas esta noche, y hay 2,200 personas trabajando en ambos incendios. Las señales comenzaron en silencio, casi desapercibidas. Pero en solo semanas, América ha sido sacudida por una ola de eventos tan extraños, tan inexplicables que incluso los científicos experimentados se quedan sin palabras. Desde espirales de luz que giran sobre Alaska hasta el suelo mismo que se abre en Texas, hasta tormentas violentas que azotan la costa este e incendios forestales que devoran el oeste, la tierra, los cielos y las aguas están hablando a la vez. Podrían ser actos aleatorios de la naturaleza o advertencias exactamente como las que Jesús dijo que vendrían antes del fin. Quédate con nosotros mientras conectamos los puntos entre la profecía y los titulares de noticias de última hora que estás viendo ahora mismo. Dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos a continuación y suscríbete para no perderte estas señales que se desarrollan. La noche sobre Alaska debería haber sido como cualquier otra, una cúpula de estrellas silenciosas extendiéndose sobre el vasto y frío desierto. Pero en cambio, el cielo dio a luz algo que ninguna mirada ordinaria podía descartar. Una espiral perfecta, de un azul eléctrico, brilló contra la oscuridad como una huella dactilar cósmica. No se desplazó como una nube, ni se disparó como un meteoro. Giró lentamente, deliberadamente, como si tuviera un propósito, como si una mano invisible la girara con intención. Los bordes de la espiral brillaban con una luz casi líquida, de un azul profundo en el centro, desvaneciéndose a un blanco fantasmal en el borde. La NASA se apresuró a calmar la curiosidad, sugiriendo que era el residuo inofensivo de un vertido de combustible a gran altitud. Sin embargo, esta explicación se sintió vacía. Los registros de la FAA no revelaron ninguna aeronave en el sector, y los observadores de aficionados, meticulosos guardianes de los cielos, confirmaron que ninguna trayectoria de vuelo coincidía con la ubicación o el momento. El silencio de los canales oficiales se convirtió en su propio mensaje. Los susurros comenzaron en las pequeñas iglesias de Alaska, en pueblos remotos. Desde los púlpitos, los predicadores desempolvaron una antigua visión, la rueda dentro de una rueda de Ezequiel, un mecanismo celestial pulsando con fuego divino. ¿Podría ser esto lo mismo? ¿Era esto un heraldo, una señal grabada no en pergamino sino en el lienzo negro de los cielos? Si esta fue la primera señal, ¿cómo será la segunda? Sigue mirando. La historia acaba de comenzar. Comenzó antes del amanecer en las llanuras de Texas. No con un rugido, no con una explosión, sino con un zumbido, una vibración profunda y resonante que parecía surgir de los huesos mismos de la tierra. No era lo suficientemente fuerte como para asustar el oído, pero era lo suficientemente pesada como para asentarse en el pecho. Los residentes se despertaron sin saber por qué, su sueño fracturado por una inquietud que no podían nombrar. Las tazas traquetearon débilmente en los armarios. Las ventanas temblaron lo suficiente como para llamar la atención. El sonido no era mecánico ni natural. Era antiguo, el tipo de sonido que uno podría imaginar que la tierra misma emitiría cuando habla. A lo largo de un solitario tramo de carretera, el suelo se estremeció, luego cedió. Una sección de asfalto se arrugó hacia adentro como papel, desapareciendo en un vacío que no tenía por qué estar allí. Al lado, una instalación petrolera, sus tanques de almacenamiento, su valla, su maquinaria, simplemente se inclinaron y cayeron, tragados sin resistencia. Era como si la corteza hubiera sido despegada para revelar el hueco debajo. Los geólogos llegaron esperando encontrar las pistas familiares de un sumidero, erosión del agua, socavación gradual, los signos reveladores de años de formación. En cambio, no encontraron nada. Ni deterioro lento, ni río subterráneo que erosionara los cimientos.
Un experto desconcertado parado en el borde irregular del pozo dijo las palabras que resonarían en las noticias locales: es como si la tierra simplemente cediera. Sin causa, sin advertencia, sin precedentes. Y sin embargo, para algunos, no había nada nuevo en ello en absoluto. En pequeñas reuniones de iglesia y círculos de estudio bíblico, las palabras de las Escrituras comenzaron a surgir como piedras largamente enterradas. Números 16, la rebelión de Coré, cuando la tierra abrió su boca y se tragó a los desafiantes. Amós 9, 5, el Señor que toca la tierra y ésta se derrite, y todos los que en ella habitan se lamentan. Estas no eran vagas metáforas en la mente de los fieles. Eran patrones. Eran precedentes. El mismo Dios que una vez ordenó que la tierra se moviera podría ordenarlo de nuevo. Al anochecer, el zumbido regresó, más débil esta vez, pero más inquietante, porque ahora llevaba consigo el peso de lo sucedido. Quienes viven cerca del abismo dijeron que era como si la tierra no hubiera terminado de hablar. Algunos afirmaron que podían sentirlo en los pies cuando salían, un pulso a través del suelo como el latido de algo vivo. Otros se negaron a acercarse, temiendo que la tierra los traicionara por segunda vez. Ninguna explicación oficial satisfizo la tensión en el aire. Las autoridades acordonaron la zona, colocaron señales de advertencia y dijeron al público que el asunto estaba bajo investigación. Pero las personas que habían oído el zumbido sabían que era diferente. La tierra se había abierto no por agua, ni por presión, ni por una falla estructural, sino porque algo había decidido que así debía ser. ¿Fue este un evento aislado, una extraña peculiaridad geológica pronto olvidada? ¿O fue la primera grieta de una ruptura mayor que se avecinaba? En las Escrituras, cuando la tierra se abría, nunca carecía de significado, nunca carecía de mensaje y nunca carecía de una consecuencia posterior. Si esto fue un juicio, entonces era solo el principio. ¿Y si fue una advertencia, quién escuchará antes de que llegue el siguiente sonido? Comenzó como una línea de nubes oscuras en el horizonte, un moretón hinchándose en el cielo. A media mañana, el este estaba bajo asedio. Washington D.C., Filadelfia, Nueva York, cada una se encontró en la mira de un sistema de tormentas que no se movía como un clima a la deriva, sino como un ejército que avanzaba. Los vientos desgarraron las calles, doblando árboles y arrancando todo lo que no estaba anclado. La lluvia caía en láminas tan densas que difuminaba el mundo en grises cambiantes, tragándose los horizontes e inundando las carreteras en minutos. Las advertencias parpadearon en teléfonos y pantallas de televisión: vientos dañinos, inundaciones repentinas, busquen refugio ahora. Sin embargo, las advertencias llegaron casi al mismo tiempo que el peligro, dejando poco tiempo para la preparación. Las estaciones subterráneas se llenaron de agua en momentos. Los coches flotaban y giraban en las intersecciones. Los desagües de tormenta espumaban y desbordaban. Más al sur, Chattanooga, Tennessee se convirtió en el campo de pruebas de la tormenta. En solo unas pocas horas, cayeron más de 6 pulgadas de lluvia, el segundo día más húmedo de la ciudad jamás registrado. Los arroyos que habían estado tranquilos horas antes se convirtieron en torrentes furiosos, arrancando cercas, arrastrando escombros y lamiendo las casas. Las sirenas de rescate se convirtieron en el ruido de fondo del día. Equipos de rescate en aguas rápidas, desafiando corrientes que podían tragarse a un hombre en segundos, sacaron a 35 personas de vehículos, tejados y orillas derrumbadas. Al anochecer, los gobernadores declararon estados de emergencia, no solo por la destrucción ya vista, sino por la amenaza que se cernía en el Atlántico. Las imágenes de satélite revelaron los inicios arremolinados de la tormenta tropical Aaron, proyectada por los meteorólogos para convertirse en el primer gran huracán de la temporada. El nombre se convirtió en un murmullo en cada noticiero, una sombra que se extendía más allá del desastre actual hacia los días venideros. Los meteorólogos hablaban en términos de sistemas de presión y temperaturas oceánicas. Pero para otros, otro lenguaje surgió junto con los datos: el lenguaje de la profecía. La tormenta no era simplemente el resultado del caos de la naturaleza. Era un recordatorio de quien manda en los mares. Nahum 1, 3, el Señor tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Salmo 29, la voz del Señor está sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre muchas aguas. Para los fieles, estas no eran florituras poéticas.
Eran recordatorios de que el viento y las olas pueden ser tanto una herramienta como un mensaje. En tiempos pasados, las tormentas han sido mensajeras de juicio, despojando la ilusión de control y revelando cuán frágiles son realmente las estructuras humanas. Sin embargo, también han sido advertencias, agudas e innegables, de que pueden seguir mayores trastornos. A medida que la noche cubría las ciudades empapadas, la pregunta persistía como el aire húmedo: ¿era esta una tormenta pasajera, pronto catalogada y olvidada? ¿O era el comienzo de una estación en la que los mares mismos serían testigos de algo mucho mayor? En alta mar, Aarón cobraba fuerza. En tierra, los ríos permanecían crecidos, y en el silencio entre los truenos, la voz de la tormenta aún hablaba, si alguien estaba dispuesto a escucharla. El oeste ardía. Desde las laderas del norte de California hasta los bosques de Oregón y las escarpadas colinas del estado de Washington, las llamas devoraban la tierra con un hambre que desafiaba la contención. Los incendios no avanzaban educadamente. Rugían hacia adelante como impulsados por una voluntad propia, saltando crestas y tragándose valles en minutos. Barrios enteros quedaron reducidos a cimientos humeantes antes de que amaneciera. Miles huyeron con lo que pudieron cargar, el cielo nocturno detrás de ellos brillando como la puerta de un horno abierta. Desde el espacio, las imágenes satelitales mostraban columnas de humo tan vastas que se extendían por varios estados, rizándose en la atmósfera como el aliento de un gigante. Quienes permanecían cerca de las zonas de fuego hablaban de que el aire se volvía pesado, metálico, difícil de respirar. Incluso a cientos de kilómetros de distancia, las ciudades yacían bajo un velo de neblina marrón. El sol se atenuaba hasta convertirse en un disco pálido en el cielo. Pero en el corazón de la devastación, las escenas eran de otro mundo. Los cielos ardían de un color rojo-naranja profundo y antinatural, proyectando una luz inquietante sobre la tierra calcinada. La ceniza caía constantemente, no en copos, sino en fina nieve gris, cubriendo el suelo, los tejados, los coches abandonados. Era hermoso de una manera que aterrorizaba el alma, una belleza nacida de la destrucción. Para aquellos que conocen las Escrituras, la imagen era inconfundible. Isaías 66, 15-16 declara: porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová con fuego y con su espada juzgará a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Estos versículos, alguna vez palabras distantes en un antiguo pergamino, parecían resonar en el momento presente, no como metáfora, sino como una realidad que se desarrollaba. El fuego en la Biblia nunca es neutral. Es el medio por el cual Dios purifica, prueba y juzga. En el desierto, fue una columna que guió a Israel. En el monte Carmelo, cayó del cielo para vindicar a Elías. Pero en los profetas, el fuego es a menudo el presagio del ajuste de cuentas, una fuerza que consume no solo la maldad de los hombres, sino las obras de sus manos, despojando toda pretensión de permanencia. Los incendios forestales del oeste no eran simplemente desastres naturales a los ojos de muchos. Eran parábolas vivientes de lo que significa ser superados sin previo aviso. Así como las llamas saltaban de árbol en casa en campo en minutos, así también el juicio puede llegar repentinamente, imparable y absoluto. Los que huyeron dejaron atrás más que posesiones. Dejaron atrás la ilusión de que sus hogares y ciudades eran inamovibles. La Biblia advierte que todo lo construido por la fuerza humana es temporal, y que en el día del Señor, la tierra misma será refinada por fuego. No comenzó con fuego o trueno. Comenzó con el silencio, rompiéndose de maneras antinaturales. Las pantallas que habían estado brillando de manera constante durante horas parpadearon una vez, luego otra, como si una mano invisible hubiera rozado los circuitos. El aire exterior no se sentía diferente. Y, sin embargo, dentro de cada dispositivo, algo hablaba en un lenguaje que nadie reconocía. Los relojes digitales se convirtieron en algunos de los testigos más extraños. En hogares y oficinas, sus números se congelaron en horas precisas, luego avanzaron minutos o incluso horas, como si el tiempo mismo estuviera siendo reescrito. En algunos casos, las pantallas se deformaron en patrones de símbolos. Nadie podía interpretar caracteres desconocidos, formas que parecían casi deliberadas, pantallas llenas de secuencias que desaparecieron antes de que pudieran ser fotografiadas. Lo que hizo estos eventos aún más inquietantes fue su momento.
En varios estados, las fallas ocurrieron en cuestión de horas, a veces minutos, después de los extraños sonidos de trompetas en el cielo informados semanas antes. En otros casos, coincidieron con repentinos temblores sísmicos, demasiado pequeños para causar daños, pero lo suficientemente fuertes como para registrarse en los sensores locales. Era como si el aire, el suelo y las corrientes invisibles de electricidad estuvieran respondiendo al mismo comando oculto. Los expertos sugirieron teorías de interferencia electromagnética, quizás por actividad solar o transmisiones artificiales, pero ninguna llamarada solar conocida coincidía con las fechas, y ninguna agencia gubernamental asumió la responsabilidad. Un científico, hablando extraoficialmente, admitió, el patrón es inusual. No podemos explicar por qué ciertos dispositivos en ciertas regiones se ven afectados mientras que otros permanecen intactos. Es como si la interferencia estuviera eligiendo. Para algunos, los símbolos inexplicables eran el detalle más escalofriante. Recordaron otro momento en la historia registrado en el libro de Daniel cuando un rey babilónico vio palabras aparecer en la pared durante un banquete. Palabras que nadie podía leer hasta que el profeta las interpretó como un juicio divino, Mené, Mené, Tekel, Parsin. La escritura no era un fallo de luz o sombra, sino una declaración sobrenatural visible para todos, pero entendida por pocos. ¿Podrían estas interrupciones modernas ser otro tipo de escritura, no en piedra o yeso, sino en las paredes brillantes de nuestro mundo digital? Si es así, ¿quién era el público objetivo y qué se estaba diciendo? En la era de las pantallas y la conectividad constante, el repentino colapso de nuestra tecnología se siente como el colapso de nuestra voz. Somos un pueblo ligado a nuestros dispositivos. Y cuando estos enmudecen o hablan en lenguas desconocidas, el mensaje golpea más profundamente que una mera inconveniencia. Nos recuerda que nuestros sistemas no son invencibles, nuestras redes no son eternas y nuestro control no es absoluto. Ya sean estas perturbaciones naturales o sobrenaturales, dejan tras de sí la misma verdad. Las señales de los tiempos no se limitan a antiguas tablillas de piedra o visiones desérticas. Pueden llegar como números que no se quedan quietos, como símbolos que se niegan a traducirse, como la pausa silenciosa entre un latido de electricidad y el siguiente. Y quizás, como en los días de Daniel, llevan un veredicto que aún no hemos comprendido. En todo Estados Unidos, personas que nunca se habían conocido y no tenían nada en común comenzaron a despertarse por la noche, temblando por visiones que se sentían más reales que sus horas de vigilia. Hablaban de fuego cayendo del cielo, no como meteoros o fuegos artificiales, sino como torrentes de llamas vivas, consumiendo ciudades en un instante. Otros vieron muros de agua más altos que los edificios avanzando sobre las costas con una fuerza que no se podía superar. Otros soñaron con ciudades derrumbándose como castillos de arena, rascacielos doblándose ante una mano invisible y puentes retorciéndose en las aguas. Algunos sueños no eran de destrucción, sino de encuentro. Hombres y mujeres se encontraron de pie ante seres angelicales cuya presencia los llenó de asombro y temor. Estos mensajeros no hablaban con acertijos, sino con llamadas urgentes e inconfundibles: arrepentíos. Volvé. El tiempo es corto. Rostros brillaban con una luz sobrenatural. Las voces llevaban un peso que perduraba incluso después de despertar. Pastores y creyentes comenzaron a conectar estos relatos con una antigua promesa registrada en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En los días anunciados por el profeta, Dios no confinaría sus mensajes al púlpito o a los pergaminos. Los implantaría directamente en los corazones de su pueblo, sorteando el ruido del mundo al hablar a través del silencio del sueño. Lo que inquietó a muchos fue la consistencia. Personas a cientos de kilómetros de distancia describieron las mismas imágenes, el mismo fuego, las mismas olas, la misma oscuridad. Los símbolos no eran locales. Eran nacionales, incluso globales, como si la advertencia estuviera destinada a más de una ciudad, a más de una nación. Los escépticos descartaron las visiones como producto de la ansiedad, un reflejo de tiempos turbulentos. Pero aquellos que las soñaron no podían explicarlas tan fácilmente. Llevaban el peso de algo más que la imaginación, algo que exigía ser recordado. Muchos se despertaron con lágrimas, otros con urgencia, y otros con la profunda e inquebrantable sensación de que lo que habían visto no estaba lejos.
Quizás estos sueños no son meramente fragmentos de mentes cansadas, sino mensajes, avisos anticipados escritos en el lenguaje del alma. Y si es así, entonces la pregunta no es si son reales, sino si estamos dispuestos a escuchar antes de que las visiones se hagan realidad. El mediodía debería haber traído luz y claridad. Pero ese día, el sol no era más que una brasa opaca en el cielo. En pueblos y ciudades, la gente miraba hacia arriba para encontrar los cielos bañados en una paleta inquietante, un rojo sangre profundo que se fundía en un naranja quemado, como si el mismo aire se hubiera incendiado. La luz no traía calor. En cambio, presionaba con un peso sofocante, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto densa y pesada, más difícil de respirar. Los científicos atmosféricos se apresuraron a sugerir explicaciones familiares: humo de incendios forestales transportado desde estados distantes o polvo fino de tormentas lejanas. Tales fenómenos, dijeron, podrían dispersar la luz solar, pintando el cielo con tonos tan antinaturales. Sin embargo, llegaron informes de lugares muy alejados de cualquier incendio activo donde el aire no olía a humo y ninguna bruma se extendía por el horizonte. La luz era extraña, pero el cielo de arriba estaba inquietantemente claro. Para los que buscan en las escrituras, la imagen era inconfundible. Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Apocalipsis 6:12 habla de lo mismo, describiendo un día en que el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, como parte de la apertura del sexto sello. Estos no eran patrones climáticos aleatorios en la narrativa bíblica. Eran presagios, señales cosidas en los cielos para marcar momentos en que el curso de la historia cambia bajo la mano de Dios. Presenciar tales cielos es sentir el eco de esas profecías en el presente. El sol oscureciéndose sin nubes, el aire presionando como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Estos no son simplemente cambios de luz, sino momentos que hacen que el corazón sea consciente de algo mayor que se mueve invisible. En cada época, los cielos han sido la valla publicitaria más pública y, sin embargo, la más difícil de leer para muchos. Algunos que vieron el firmamento rojo sangre describieron la sensación de que estaban siendo observados, no por ojos de hombres, sino por algo antiguo e impávido. Otros hablaron de un impulso inquebrantable de dejar lo que estaban haciendo y simplemente quedarse quietos, como si el momento mismo exigiera ser testigo. Ya sea que la causa radique en el humo, el polvo o algo más allá de la medida humana, el efecto es el mismo. Los cielos han hablado en colores y sombras que parecen advertencias. Y si las profecías son verdaderas, tales advertencias no serán las últimas. Porque al final, la Biblia no dice que estas señales solo deben ser observadas. Están destinadas a ser comprendidas y respondidas. Desde la espiral azul sobre Alaska hasta el suelo tembloroso en Texas. Desde las inundaciones en el este hasta las tormentas de fuego en el oeste. Desde las trompetas sobrenaturales en el cielo hasta los extraños símbolos en nuestras pantallas. Desde sueños proféticos hasta cielos rojos como la sangre, el patrón es innegable. Estas no son curiosidades aisladas. Son un tapiz de señales tejidas a través de la tierra y el cielo, el agua y el fuego, la luz y la sombra. Cada una podría descartarse por sí sola. Juntas, exigen atención. Las Escrituras nos recuerdan que la creación misma dará testimonio antes del fin, que los cielos declararán, la tierra temblará y el mar rugirá. Hemos visto en nuestros propios días vislumbres de lo que los profetas describieron hace milenios. Ya sean estos eventos los temblores iniciales o las advertencias finales, hablan con una voz que no puede ser silenciada. Prepárense. La pregunta no es si estas cosas continuarán, sino si estaremos preparados cuando lo hagan. En cada época, las señales de Dios no han tenido como propósito solo informar, sino llamar. Son invitaciones, a veces suaves, a veces feroces, a volver nuestros ojos hacia arriba, a examinar nuestros corazones y a vivir a la luz de la eternidad. Ahora, como en los días de Noé, como en los días de Lot, las señales están a la vista. El peligro no es que no las veamos, sino que las veamos y decidamos apartar la mirada. La historia está llena de momentos en que las advertencias fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde. La misericordia de Dios es que incluso ahora, todavía las envía. No traten estas cosas como ruido de fondo de la vida moderna. Escúchenlas, sopésenlas.
Pregúntense, si estos son los comienzos de lo que las escrituras llaman los dolores de parto, ¿dónde estaré cuando comience el trabajo de parto completo? El momento de decidir no es cuando llega la tormenta, sino ahora, en la calma antes de la próxima ola. Si este mensaje te conmovió, no lo dejes pasar sin respuesta.